Hola, preciosos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a la clase de lenguaje. Hemos llegado al intermedio 3, al capítulo número 17, que tiene que ver con el último tema morfológico, y este es categorías invariables. Muy buenos días, Mary Laura, muy buenos días, Ruth, Yasmín. Sue, Meli, Adele y todas estas preciosuras que están en este salón. Muchas gracias por saludarme. Vamos a empezar con punche, con ganas, como siempre, la resolución de la clase de hoy. Hola, Stephanie. ¿Y mis varoncitos, dónde están? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Empezamos entonces la presentación formal. Espero que nos vaya súper bien en esta clase. Va. Esta es la presentación formal del curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y aquí nos encontramos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al tema general de clases formales de palabras o categorías gramaticales. Específicamente vamos a revisar las invariables. Estas se llaman así porque no tienen accidentes, no tienen género, ni número, ni persona. Comencemos con la primera, el adverbio. El adverbio es una palabra invariable, ¿ok? Porque no tiene género, no tiene número, morfológicamente hablando. Recuerda que estas tres definiciones significan, ¿no? Sintácticamente, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver las funciones. Morfológicamente vamos a ver la estructura y sintácticamente pues vamos a advertir sus cuestiones significativas sobre la base del significado que hace un adverbio. Yo quería arrancar colocándote un ejemplo donde los alumnos suelen equivocarse. Mi mano está todo roja. ¿No sería toda roja? Porque ustedes están concordando todo con mano, pero ustedes ya han llevado otras categorías, así que vamos a analizar todo. Se supone que ya podemos hacerlo todo, vamos a ver. Mano es un sustantivo, ¿cierto? Sí, eso hemos aprendido, es el nombre de una realidad, ¿no? Esta que me permite escribir en mi mano. Las palabras que hablan de los sustantivos son dos, o son adjetivos o son determinantes. Mi está hablando de mano, no califica, entonces es un determinante posesivo, ¿de acuerdo? Y la palabra roja está calificando a la mano. Entonces roja, según lo que hemos estudiado, es un adjetivo. Perfecto. Luego tenemos que el verbo es está y nos damos cuenta de que es un verbo copulativo, ¿cierto? Un verbo de estado, un verbo de unión. Y nos queda una palabra por analizar. ¿Por qué yo decidí poner todo y no poner toda? Porque todo está hablando del adjetivo. Todo está hablando de roja. Y palabra que habla de un adjetivo el día de hoy se va a llamar adverbio. Está hablándonos del adjetivo, entonces todo es un adverbio. Y el adverbio morfológicamente es una palabra invariable en género e invariable en número. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo pluralizara este texto, sería así. Mis manos están todo igual, todo rojas. Así es la forma correcta de hablar, porque yo me doy cuenta de que todo es un adverbio también, porque está modificando a rojas
que igualmente es un adjetivo. Y el adjetivo solamente es modificado por el adverbio. Acá lo dice. Dice, el adverbio, ¿qué hace? Modifica a los verbos, modifica a otros adverbios y modifica los adjetivos, chicos. Entonces, aquí, ven, acá está hablando del verbo. Demasiado tarde. ¿Tarde qué? Te pongo otra palabra para que lo entiendas. Demasiado tarde llegaron. Mira la cadena. Llegaron es un verbo. Y palabra que habla de un verbo es un adverbio. Tarde es un adverbio. Vemos la semántica. El adverbio señala tiempo, señala lugar, señala cantidad. Te cuento, señala modo, señala afirmación, señala negación y duda. ¿De acuerdo? Entonces, sí, tarde llegaron es un adverbio de tiempo. Y demasiado, como está hablando del adverbio, palabra que habla del adverbio, también se llama adverbio, pero este es un adverbio de cantidad. ¿Te das cuenta? Y también modifica adjetivos. Sabemos que inteligente es un adjetivo. Y si muy está hablando de inteligente, del adjetivo, pues muy es un adverbio. ¿De dónde salió muy? De mucho. Es un adverbio de cantidad. Acá pongamos ese dato. Muy es la apócope. Apócope significa palabra recortada. De mucho. Es la apócope de mucho. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Muy siempre es adverbio. Vamos a ponerlo. Siempre funciona como adverbio. Cuantificador. Siempre señala cantidad. Chévere, se entendió dónde te puedes equivocar. Así que cuando tú dices, ay, mi mamá anda media loca, estás hablando mal. Es medio loca. Porque si está hablando de loca, que es un adjetivo, pues medio sería un adverbio. ¿Me entiendes, amorcito? ¿Se entendió? A ver qué me comentan. ¿Todo claro? Gracias, Pedro, por lo de estimada. Gracias, mi amor. Hola, Andreguita. ¿Se entendió? Andrea, ¿vas a compartir? Hola, Percy. Hola, Adrián. Ya estaba preguntando por mis chicos. Hola, José Luis. Hola, Johan. Hola, Paolo. Mi Paolo. Tu Paolo. Nuestro Paolo. Hola, Marcito. Ok, ¿qué tal? Este es mi Andre. Gracias, babies. Gracias, Adrián. Ok, perfect. Hola, Wilmer. Entonces, la palabra muchos está mal dicha. No, pues, bebé. No, papi. Wilmer. En el contexto que hemos analizado la palabra. Muchos no puede ser adverbio porque está en plural. ¿Me entiendes? Si tú dices, mira, amorcito, no busques reglas que no existen. Si tú dices, tengo muchos pendientes, o sea, muchas cosas por hacer, tengo muchos pendientes, así que me voy temprano. Acá pendientes es un sustantivo. Tengo es un verbo. Y muchos, descartado que sea adverbio, porque el adverbio es invariable. No puede ser adverbio esto. Muchos, ¿de quién está hablando? De los pendientes, que es un sustantivo. Las palabras que hablan del sustantivo, querido, son solamente dos. Los determinantes y los adjetivos. Esto no es adjetivo, entonces, ¿qué te queda? Es un determinante. ¿Qué tipo de determinante?
cuantificador indefinido, y esto lo hemos estudiado en el capítulo 9 del intermedio 2. O sea, no tiene nada que ver el comentario. ¿Me entiendes? Obviamente que muchos existe, pero nunca como adverbio. Si tú dices muchos, descartado que sea adverbio, porque los adverbios no tienen plural, no tienen femenino, no tienen masculino. Solo cuando son adverbios. ¿Me entiendes, querido? Sí, Wilmer. Uy. ¿Entendiste, bebé? Ajá. Pero si tú me dices te quiero mucho, ¿mucho qué? ¿Me quieres? Estás hablando del verbo. Entonces mucho es adverbio. Y no admite plural porque tú no puedes decir te quiero muchos. No tiene sentido, ¿viste? Te quiero mucha tampoco. Los adverbios no tienen género ni número. ¿Cuándo son adverbios? Por eso tú tienes que verificar a través de las modificaciones de quién está hablando para estar seguro si es adverbio o no es adverbio. Porque si lo es, no tiene género ni número. Eso es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, acá una síntesis de lo ya dicho. El adverbio, entonces decimos, es una categoría, porque a todas las palabras se les llama categorías, es una categoría gramatical invariable. Invariable. ¿Qué significa que sea invariable? Porque hoy nos toca resolver las invariables. Carece, o sea, no tiene, carece de accidentes. No tiene género, no tiene número, no tiene persona, no tiene tiempo, no tiene nada de eso. ¿Ok? Puede hablar del adjetivo, modifica, esto es importante, esto es lo más importante, modifica el adjetivo, modifica a otro adverbio o también modifica al verbo. Cualquiera de estas tres palabras puede ser modificada por nuestro adverbio. Si yo te digo algo tan sencillo como no llores, llores es verbo y la palabra no está hablando de llores, no llores. Esto es un adverbio negativo. ¿Te das cuenta? Yo te digo, por ejemplo, porque está hablando del verbo y la única palabra que habla del verbo es el adverbio. Por eso es adverbio. Yo te digo, por ejemplo, vive demasiado lejos. Entonces, vive es el verbo. ¿Dónde vive? Contéstame con una palabra. ¿Dónde vive? Lejos, mis. Lejos, vive. Está hablando del verbo. Entonces, si habla del verbo, ¿qué cosa es? Es un adverbio. Es un adverbio de lugar. ¿Ok? Ahora, fíjate acá. ¿Cuán lejos vive? Demasiado lejos. Esto es un adverbio de cantidad, porque está hablando de lejos, que también es adverbio. Esa es la relación que tienes que tú fijar. Yo te digo, Rogelio es bien guapo. Ah, qué guapo es Rogelio, es bien guapo. Rogelio es un sustantivo. Es mi verbo, ¿cierto? Pero acá yo tengo que guapo nos está hablando de Rogelio, ¿cierto? Entonces es un adjetivo. Y nos queda una palabra, bien. ¿De quién está hablando bien? Pues bien está hablando de guapo, no es bien Rogelio ni bien es bien guapo. Entonces, como está hablando del adjetivo, decimos, ah, ya, esto es un adverbio. Y es equivalente a muy, porque es igual que decir muy, es un adverbio de cantidad. ¿Estamos entendiendo?
Ahora, estos adverbios, semánticamente hablando, señalan lugar, señalan tiempo, señalan modo, cantidad, pero ojo, esa cantidad debe ser indefinida. Señalan afirmación, negación y duda. ¿De acuerdo? Para preguntarte por las clases de adverbios, pues veamos este cuadrito. Para yo saber cuáles son los adverbios del lugar, me autocuestionaré ¿dónde? ¿Ok? Los de tiempo me preguntaré ¿cuándo? Los de modo me preguntaré ¿cómo? Los de cantidad me preguntaré ¿cuánto? Y para los de afirmación, negación y duda, estos tres, ¿ok? Formularé preguntas, responden a preguntas, ojo con el nombrecito, a preguntas totales. Las preguntas totales, ahí está la respuesta, que es una pregunta total, la que espera por respuesta sí, no, quizá. A esas se les llama preguntas totales. Estas de acá, que usan estas palabras, dónde, cómo, cuándo, esas son preguntas parciales. Así se llaman, aprendan de una vez. Porque las respuestas son diferentes de sí o de no, esto se deduce. ¿Ok? Lo ponemos. Diferentes de sí o de no. Si yo te digo, ¿dónde vives? Sí, esa no es la respuesta. Yo te digo, ¿a dónde vas? Aquí, ahí, allí, encima, debajo, adentro, afuera, adelante, atrás, ¿ok? Debajo, abajo, debajo ya está, ¿ok? Lejos. Esos son adverbios del lugar. Yo te pregunto, oye, ¿cuándo? Hoy, ayer, mañana, ahora, después, anteayer. Te digo siempre. Te digo ya. Te digo antes. Mira esta expresión. Son dos palabras, pero con el valor de una. Pasado mañana. ¿Cómo se llaman las expresiones que están formadas por palabras separadas, pero que funcionan juntas? A eso se le llama locución adverbial. La locución adverbial tiene el valor de un adverbio. Es como si fuera una palabra. No, te agrego otra locución. A veces. A veces son dos palabras, pero que funcionan como una. De modo. Dice, ¿cómo estás? Bien, mal, regular, amablemente, así, despacio, rápido, solo. Ese solo que significa solamente. De cantidad, dices más, menos, mucho, poco, bastante, harto, demasiado, ok, cierto, a ver, menos, harto, demasiado, poco, bastante, ya está, apenas, casi, de afirmación. Oye, ¿vas a ir? Sí, claro. Esta es una locución, mira. Por supuesto.
Otra locución. De hecho no es igual a decir sí. Claro. En realidad. Realmente. Definitivamente. ¿Ok? De negación. ¿Vas a ir? No, tampoco. Nunca, jamás. ¿Vas a ir de duda? Quizá, acaso, probablemente. Otra locución. Tal vez. Otra locución. A lo mejor. Otra locución. De repente. ¿Ok? Probablemente. Posiblemente. ¿Te das cuenta? La locución adverbial, ojo con ese dato, vamos a ponerlo por acá al costado. La locución adverbial reúne dos o más palabras con el valor de una. La locución adverbial reúne dos o más palabras valor de una. Por ejemplo, de vez en cuando. Son cuatro palabras, mira. Pero de vez en cuando, ¿qué significa todo eso? Ocasionalmente. Entonces, como es igual a decir ocasionalmente, eso es una locución. No es cualquier palabra que se te ocurra, cualquier frase. Es una frase que todo el mundo conoce y utiliza. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Salserín con mucho swing? De sol a sol, te tengo presente. ¿Te acuerdas? De sol a sol. ¿Qué significa? Permanentemente. Eso es lo que significa. Permanentemente. Entonces, esto es una locución adverbial. No tiene nada que ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Es una expresión de nuestro castellano. ¿Sí o no? Tómale captura. ¿Cómo vamos, babies? ¿Chévere? Tómale captura, bebé. Tómale captura. Eco, gracias, Andre. Tú siempre tan linda. Ok, mi Andre. Mis babies, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Chévere? Usos del adverbio, ya hemos conversado un poquito, ¿no? Al no tener, ¿no? El adverbio, al no tener accidentes, el típico error es que aparezcan. O sea, no tienen accidentes, así que no tienes por qué concordar. Mira, lo que te dije, está es verbo, medio es adverbio, eso no varía porque es adverbio. Y fatigada es adjetivo. Fatigada es un adjetivo. ¿Me entiendes? Es un adjetivo. Medio fatigada. No es media fatigada, porque los adverbios, si medio está hablando de fatigada y fatigada es un adjetivo, no tiene marca de género. Lo hizo de puro tonta, esto es correcto, pero la mayoría hace esta concordancia. Ella lo hizo de pura tonta. No, pues. Si puro está hablando de tonta y tonta es un adjetivo, no tiene por qué concordar en género. El adverbio despacio, que es otro error, la mayoría
piensa que significa en voz baja, ¿no? La profesora de colegio que le dice a los niños, chicos, por favor, hablen despacio. Si un niño tuviera niveles de abstracción como los adultos, comenzaría a hablar así. Eso es despacio. Pero seguirías gritando. Eso es hablar despacio. Tú quieres decir que hables en voz baja. Entonces hagámoslo con propiedad, pues. ¿Ok? Lo correcto es decir, hablar en voz baja, no hablar despacio. Y el adverbio hoy se refiere al día cuando hablas, no a un momento de él. Entonces no debes decir, pues, hay gente que dice el hoy, el hoy. No, ¿ok? El hoy no. Yo te digo, hoy iremos. Nada que el hoy. Hay gente que habla así, el hoy, el ayer, el mañana, el siempre. No, no llevan artículos. Ese también es típico error. El director desfiló adelante. Estos de aquí, adelante, atrás, abajo, adentro y afuera, no admiten complementos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Mismo entiendo. Que no admitan complementos significa que van solos, porque son genéricos. Mismo entiendo. Ay, tú y tú no entiendo. El director desfiló adelante. Tú no puedes decir adelante de algo, adelante de algo o de alguien. Hay gente que habla así, me senté adelante de Juan. No, no llevan complementos, simplemente es un genérico. Siéntate adelante. Ya, vete adelante. O vete atrás. No es atrás de las cortinas. No. Abajo de la cama tampoco. Es debajo de la cama. Tampoco es adentro de la cocina. Estás hablando mal. Estaba afuera de la casa. No. Estaba afuera. Vete atrás. Ponlo abajo. ¿Me entiendes? Los que sí tienen complemento son delante, detrás, cerca, debajo y fuera. Estos de acá sí tienen complemento. Tú dices, el director desfiló delante del batallón, o sea, delante de algo o de alguien. ¿Me entiendes? Yo te digo, párate detrás de ella, detrás de ella, detrás de ella. ¿Ok? Ponlo cerca de la puerta. No es cerca a la puerta, es cerca de la puerta. Ahí está el complemento. ¿Ok? Escóndete debajo de la cama. La clásica en preguntas, perdón, en películas donde raptan a alguien, ¿no? Lo primero que hacen los niños es meterse debajo de la cama. O en las películas de terror, ¿no? Y es lo primero a donde van los raptores. ¿Ok? O en el closet. El adverbio más va pospuesto. Esto no lo hacemos mucho, pero como hay una gran ola venezolana, hay algunas personitas que copian cómo hablan los venezolanos. Los venezolanos dicen, por ejemplo, no quiero saber más nada con más nadie. Más nada con más nadie. ¿Ok?
Y eso estaría mal. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se dice así. No quiero saber nada más con nadie. Nada de dobles negaciones. ¿Me entiendes, amor? ¿Todo claro? Listo. ¿Ya la tienes capturada? Todo claro. Ok. Esto sí les va a generar cierto problema. Mira, los adverbios relativos son donde, cuando, cómo, cuánto, mientras y apenas. ¿Ya? Acá tenemos que decir que estos adverbios subordinan verbos. Ojo con eso. Y encabezan proposiciones subordinadas y encabezan proposiciones subordinadas adverbiales. ¿De acuerdo? Tú tranquilo, tú solo sígueme. Otra cosa importante sobre los adverbios relativos. Poseen antecedente verbal, o sea, se refieren a un verbo. ¿Sí? Mira, yo te digo, ¿dónde te puedes equivocar? Este es el apartamento donde vivo. Este donde no es adverbio. ¿Por qué? Porque se refiere a apartamento. Y el apartamento es un sustantivo. Y esto te lo he enseñado en el capítulo 8. Esto de acá se llama pronombre. Este es un pronombre relativo, porque su antecedente es un sustantivo. Este pronombre relativo subordina al verbo que sigue. Entonces, este es un verbo subordinado. Eso te hace prever que el verbo principal es el primero. ¿Ok? Este no es adverbio. Veamos la segunda. Dice, te haré una visita cuando. ¿Este cuándo a quién se refiere? Cuando mejore el tiempo, te haré la visita. Está hablando del verbo principal de la oración. Este es el verbo principal. A ver, lo voy a reescribir. Este es el verbo principal. ¿Y por qué deduzco que es el verbo principal? Porque si cuando se refiere al verbo es un adverbio relativo temporal. Y los adverbios relativos, ¿qué hacen? Subordinan al primer verbo que los posponga. Este es un verbo subordinado. ¿Qué más hemos dicho? Que la idea con la que comienza ese adverbio se va a llamar proposición subordinada adverbial. ¿De acuerdo? Y acá, lo haré exactamente como me habéis ordenado. Ujú. ¿Cómo lo harás? Pregunto. ¿Cómo lo harás? Como me habéis ordenado. Lo haré. De nuevo está hablando del verbo. Ese es su antecedente verbal. Entonces ahora sí estoy segura de que esto es un adverbio relativo modal, porque ¿cómo indica modo? Este adverbio subordina al verbo que lo sigue. Entonces, habéis ordenado es un verbo subordinado y toda la idea que comienza con cómo es una proposición subordinada. Ok, te voy a poner un enunciado a ver qué haces. Yo te digo, te espero donde atiende mi mamá. A ver, analiza ese texto, a ver qué me dices.
Trata de analizarlo como te he dicho. ¿Qué es ese dónde? ¿A quién se refiere ese dónde? Ese donde atiende mi mamá, te espero. Está hablando del verbo, Miss. Este es el verbo principal, porque el donde subordina al verbo posterior. Atiende es un verbo subordinado. Y esta idea que comienza con el donde se va a llamar proposición subordinada. ¿Me entiendes? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pedrito? ¿Qué te pareció? Ya la cosa no está tan fácil. Tenemos que prestar más atención, tenemos más información en la cabeza, ¿ok? Sí, subió la dificultad, es cierto. Ahora, y estamos viendo tres categorías distintas. Y se acabó el adverbio. Y ahora vienen las preposiciones. Las preposiciones son estas. Hay que aprenderlas de memoria, mi amor. ¿Cuáles son las preposiciones? Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Ya? Hay dos que no están. ¿Por qué no están? Porque son arcaísmos. Cabe cuando es equivalente a junto a. Y lo pongo a pesar de que son arcaísmos el término, porque los que van a estudiar derecho o ingeniería industrial usan dentro de su argot profesional arcaísmos. Y so, que significa bajo. Por ejemplo, en un relato dice, yacía, cabe el puente, o sea, descansaba junto al puente. Y acá, no arrojar basura, so pena de multa. No arrojar basura bajo pena de multa. Tampoco están estos dos, al y del, que son preposiciones a las cuales vamos a llamar preposiciones contractas, porque surgen de la fusión, y esto lo hemos visto en el capítulo 9, de a más el, esta es la preposición en realidad, y de más el. Pero la fusión, o sea, toda la palabra se llama preposición contracta. Asimismo, hay locuciones prepositivas, ¿ok? Que son varias palabras con el valor de una preposición, ¿ok? Dice, se paró frente a Luis. Todo esto es una preposición, porque frente a Luis es igual a decir frente a Luis. O se paró ante Luis. Estuvo junto a Elena o estuvo con Elena. Lo consiguió gracias a ti o lo consiguió por ti. ¿Me entiendes? Son perfectamente equivalentes. A ver, te pongo aquí unas oracioncitas para que tú en el chat me digas cuáles son las preposiciones o cuál es la locución. Me dejó parada en medio de la avenida. Trabajamos a favor de los niños huérfanos. Lo observaba
a través del espejo. A ver, dime, ¿cuáles son las locuciones o preposiciones? A ver, piensa y me dices en el chat. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? En medio de... ¡Eso! ¡Qué inteligente, Diosito! Voy a llorar, ¿ah? Claro que sí, en medio de... Es una locución a favor de y a través del... Perfecto, excelente. Muy bien, son unos capos. Ok, sigamos. Ahora, cuidado porque en el examen les puede venir, por ejemplo, yo recuerdo que vino a ver esta expresión. Mira, vino así. Libro de adivinanzas. Si bien es cierto, la preposición sola no tiene un significado hasta que la contextualicemos, o sea, dentro de la frase. ¿Qué señala de adivinanzas? La pregunta fue, señale la preposición que indique materia. Y la respuesta fue esta. ¿Por qué? Porque el libro de adivinanzas implica de qué materia, de qué tema, de qué asunto trata el libro. De adivinanzas es el libro. Entonces, este de está encabezando una idea que indica materia, asunto o tema. Entonces, digamos lo siguiente. La preposición no tiene un significado específico, sino hasta el momento que se le contextualiza. Solo dentro del contexto adquirirá sentido. ¿Ok? Cantó con sentimiento. ¿Qué indica el con en esta oración? Indica modo. Acá está indicando modo. ¿Ok? Yo te digo, Cordero de Dios, que es otra que vino en examen de admisión. ¿Qué indica la preposición acá? Acá indica posesión, Miss. Está diciendo que el cordero le pertenece a Dios. ¿Ok? Si yo te digo casa de playa, ¿qué indica el de? ¿Indicará posesión? Ya no. Acá el de cambió de contexto e indica finalidad. O sea, esa casa cumple la finalidad de servirnos o de guarecernos en temporada veraniega. ¿Ok? Finalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Ok? Entonces de eso trata. Ahora veámoslo de manera específica. La A
Llegaré mañana a La Molina. ¿Ves? En contexto, a La Molina indica destino. Se sentó a la izquierda, indica lugar. Lo trajo a gritos, indica modo. Sal al balcón, indica lugar. ¿Ok? Posee contenido gramatical, o sea, adquiere sentido dentro del contexto. Sigamos viendo. Ante dice expresa localización orientada respecto al observador, mientras que bajo expresa localización o posición inferior. Actuó ante el público, o sea, en presencia del público, indica lugar. Se avergonzó ante el profesor, o sea, también indica lugar. O sea, con el profesor presente sentía vergüenza. La gata siempre estuvo bajo la mesa, acá indica lugar. Estuvo bajo las órdenes de su madre, ahí indica posición inferior, indica modo. El niño se quedó bajo sus cuidados, indica modo también, se quedó así. ¿De acuerdo? Con, dice, terminó el proyecto con él, indica colaboración. Estuvo viendo películas con Leticia, indica compañía. Nos torturó con la pistola, indica instrumento. Terminó sus tareas con esmero, indica modo. Contra indica oposición o contraste. Estuvo contra el Parlamento. Los peruanos jugaron contra los chilenos. Está contra la pared, no es que esté en contra de la pared, sino que está en posición opuesta, ¿no? Contra la pared se está apoyando en la pared. Eso es lo que significa. El de y el desde, tenemos aquí, indica posesión, pertenencia, procedencia regional, origen, materia prima, parte de un todo. Si digo la mochila es de Dani, indica posesión. Le pidió perdón de rodillas, indica modo. Me comí parte de la torta, indica parte de un todo. Una separata de ejercicios, indica contenido. Escritorio de vidrio, indica materia prima. Todo se ve hermoso desde aquí, desde la montaña, indica lugar. Ella trabaja aquí desde enero, indica tiempo, pero indica el punto de partida, ¿no? El punto de partida. Y tenemos durante. Dice, durante indica la simultaneidad de un evento con otro, o sea, tiempo, ¿no? Le dije que no llegara durante la actuación, o sea, que no llegara entonces, en ese momento. Las flores son más hermosas durante la primavera, o sea, en ese tiempo. Tuvo su primer intento en la universidad, ahí. En enero es mi cumpleaños, ¿ok? Indica tiempo, ¿ok? Entre y hacia. Dice, entre indica localización por medio de límites espaciales o temporales. Esta calle está entre La Molina y Ate, indica lugar. Karina vendrá entre agosto y septiembre, indica tiempo. Hacia indica dirección u orientación. Se dirigía hacia su colegio. En otras palabras, indica lugar, ¿no? Llegará a las 5. O sea, hacia las 5 aproximadamente. Ahí indica tiempo. Tenemos hasta y mediante. Hasta indica límite, indica término de una acción, tiempo, proceso. Dice, insistirá hasta que lo logre. ¿Ok? Llegará hasta donde pueda. Acá indica tiempo y acá indica lugar. Te cuento mis aventuras mediante esta carta. Indica instrumento. Obtuve el reembolso mediante la oficina de administración. También indica instrumento. Tenemos según y sin. Según la Biblia,
indica conforme a, de acuerdo con, según el reglamento, en realidad indican modo, ¿no? Sin indica privación, ausencia o carencia de algo. Sin azúcar el café, ¿ok? Sin el celular indica modo todo el fin de semana. Tenemos, a ver, sobre y tras. Las llaves estuvieron ahí, bajo el pupitre, indica el lugar. Iré a la reunión para conversar sobre el paseo. Acá indica asunto o tema. ¿Sobre qué van a hablar? Sobre el paseo. Tras indica localización orientada respecto del observador. Las niñas corrían tras su padre. Tuvo que ceder tras la petición del comprador. ¿Ok? Y tenemos vía y versus. Dice, versus equivale a contra y frente, dependiendo del contexto. Fujimoristas versus Pepe Causas. Lo bonito versus lo feo indica oposición o contraste. Y vía significa por, pasando por, haciendo escala en. Llegamos vía aérea, medio de transporte, vía LAN. ¿Ok? Listo. Esas son las preposiciones. ¿Y quiénes siguen? Las terceras invariables, que son las conjunciones. Estos son enlaces con mayor alcance. Las preposiciones unían palabras. Las conjunciones van entre palabras o entre, ojo, proposiciones con O, proposiciones. Las proposiciones son ideas que parecen oraciones, pero no lo son porque están ligadas. No tiene accidentes porque es invariable, no tiene género ni número. Su inventario es cerrado, o sea, no se puede inventar conjunciones. ¿Ok? Funciona como coordinante y como subordinante. ¿Qué significa coordinar? Coordinar significa unir elementos con la misma jerarquía. Unir elementos con la misma jerarquía. Y este es un término que se usa mucho en el tema de conjunciones. Y subordinar significa unir elementos con diferente jerarquía. Con diferente jerarquía. ¿De acuerdo? Tampoco tienen significado, su significado es contextual, o sea, ya en la oración sabremos qué es lo que indica. Acá dice, llevaremos lápices y lapiceros. Estoy uniendo a los lápices con los cuadernos. Estoy uniendo palabras. Si yo te digo vendremos, pero tarde, acá estoy uniendo dos ideas, vendremos y la otra vendremos tarde. Y la misma mencionó que que es un subordinador universal. ¿Ok? El verbo que pospone siempre va a ser un verbo subordinado, mientras que el que no está subordinado va a ser el verbo principal. Y ya sabemos que su significado depende del contexto. Chévere. Esta es la presentación, ¿no? De la conjunción, que es el último tipo de palabra invariable. Ahora mira, las coordinantes enlazan elementos que son equivalentes en cuanto al nivel gramatical, o sea, que tienen la misma jerarquía, ¿ok? Con la misma jerarquía. No hay que uno vale más, que el otro vale menos, no, la misma jerarquía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprenderte de memoria la lista. Tienes las copulativas que sirven para unir, para sumar. Dice, yo tendré paciencia y tiempo para ti. Tengo que estudiar geografía e historia.
no trajo la tarea ni le dio la cita a su mamá. Y está busca que busca. El que es igual a una I solo y cuando esté entre verbos repetidos. Entre verbos repetidos. Las disyuntivas te dan a elegir, ¿ok? O también señalan equivalencia. Ojo, también pueden señalar equivalencia. Cuando te digo el perro o can, ahí es equivalencia, ¿no? Porque el perro es el can. ¿Le dices que no vas o lo llamo yo? Acá hay dos ideas, ¿viste? Dos ideas que se están coordinando por la O. Tendremos que conseguir ramas u hojas. Acá estoy coordinando dos palabras, ¿no? ¿Hablas ahora o callas para siempre? Esas son dos proposiciones. ¿Me das 6 u 8? No más. Acá está uniendo palabras, 6 y 8. ¿Estamos? Tenemos también las adversativas. Lo que hacen las adversativas es oponer, contraponer, contraponen. Y tú dices, le dije aquello, mas no me hizo caso. Pero no me hizo caso. La cuidé mucho, pero al final se fue. Ya me preparé bastante, aunque no ingresé. No estuve en el cine, sino en la discoteca. Las distributivas, te cuento, son también llamadas disyuntivas discontinuas. Ok, ya canta en un concierto, ya escribe poemas. Este ya es igual a decir oh, canta en un concierto o escribe novelas. ¿Ves? Se llaman discontinuas, ¿por qué? Porque no están pegaditas, pues, por eso. Bien duerme tarde, bien se levanta tarde. Yo diría, ¿no? ¿Duerme tarde o se levanta tarde? La misma cosa. Sea. Mira, él aprueba estudiando o copiando. Las explicativas te dicen de otra manera lo que ya mencionaron. No pude, o sea, me rendí. Llegaré tarde, o sea, es decir, vale decir, esto es, antes bien, en otras palabras, me perderé la función. Jalé el curso, esto es, no pasaré de año. Y las hilativas, o también llamadas consecutivas, moscas acá porque hay hilativas o hay consecutivas en el grupo de coordinantes y también vas a observar consecutivas en el grupo de las subordinantes. Acá lo único que te queda, amorcito, es aprenderte de memoria todas las listas de palabras. Si no, estás frito. Frito. ¿De acuerdo? Tienes que manejar las listas de palabras. ¿De acuerdo, amor? ¿Sí? Si tú no te sientas a estudiar, vas a fracasar. ¿Estamos de acuerdo? Y la idea es que no fracases. La idea es que tengas en tu cabecita cuál es hilativa, cuál es distributiva, cuál es explicativa, sin ningún problema, porque en el examen te van a pedir ubicarlas. ¿De acuerdo, amorcito? Ok. Entonces acá tengo o sea, es decir, esto es, las hilativas. Se hizo poca campaña, así que no ganó. Duele mucho, por consiguiente iré al hospital. Estas indican consecuencia. ¿De acuerdo? Y luego tenemos a las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes, ok, estas sí van a establecer distintas jerarquías entre los elementos que unen. Subordinan al primer verbo que aparece después, ok, eso hay que ponerlo. Subordinan al primer verbo que las pospone.
subordinan al primer verbo que las pospone. ¿De acuerdo? Y encabezan, eso también es importante, y encabezan proposiciones subordinadas. Y encabezan proposiciones subordinadas. Dice, concesivas, estas indican dificultad. Por ejemplo, a pesar de que se esforzó, a pesar de que subordina esforzó. Yo ya sé que esto es un verbo subordinado y que esta idea de acá que estoy encerrando entre corchetes es mi proposición subordinada. Eso quiere decir que el verbo principal es este. Ese es mi verbo principal. La idea principal es que todo fue en vano. ¿Me entiendes? Aun cuando también pertenece a la lista de conjunciones subordinantes concesivas. Ok, son equivalentes a la palabra aunque. Aunque sale el sol, hace frío. Este es el verbo principal y este es el verbo subordinado. No iré aunque me ruegues. O sea, la idea principal es que no irás, aunque subordina a ruegues. Este pedazo de acá es una proposición subordinada. Por más que es igual a aunque. Por más que quieras, aunque quieras, yo gané la competencia. Este es el verbo principal y este por más que subordina quieras. Este es el verbo subordinado. Comparativas. Es tan hermosa como su madre. Este como que tiene antepuesto el tan. Es tan inteligente como tú. Lo hizo mejor que. ¿Te acuerdas? Más que, menos que. Así es, y este cómo, pero debe tener antecedentes, ¿no? Debe tener antecedentes. Vamos a poner acá qué y cómo con antecedentes, o sea, tiene que tener antes las palabras más, menos y tan, ¿no? Que las usamos en comparaciones. ¿Te acuerdas cuando vimos los adjetivos comparativos? Así es. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya estamos terminando la exposición, ¿ah? ¿Todo chévere? Así es. Sí, es bastante, ¿no? Es bastante, bebés. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? Sí, están comenzando los juegos del hambre. ¿Ok? Y la lista final está aquí, consecutivas, ¿no? Te dije que había consecutivas, pero cuidado, tenemos solamente al qué. Cuando tiene antes, ¿ok? Vamos a poner aquí el qué con antecedentes. ¿Qué antecedentes? Tan y tal. Esos son los antecedentes. ¿De acuerdo? La pasé tan bien que no me arrepiento. ¿Ves? Antes hay un tan. Completivas, tenemos el que, ¿ok? Y el sí. El que y el sí que no condiciona. Ojo con este dato, cuando el sí no condiciona. Por ejemplo, cuando tú dices, no sé si vaya. Ese sí no está condicionando, entonces ese sí es una conjunción completiva que subordina al verbo vaya. ¿Ok? El que subordina arrepiento, este que aprobarás y este que allames. Y luego causales. No podría actuar mañana puesto que no puedo hablar mucho. Puesto que es igual a decir porque. Llegué tardísimo ya que había demasiada congestión. Haré las finales. Haré todo para que veas Naruto. Con el propósito de que veas Naruto. Porque es igual a decir para qué. Son igualitas. Estudia todo el día para que, porque quiere tener su título. Es para obtener su título.
porque por eso, porque quiere obtener su título. Por eso, así se traduce. ¿Ok? Y ese es final, de finalidad. Condicionales. Si no llegas a tiempo, estarás castigado. Tienes el sí, tienes siempre que, tienes siempre y cuando, tienes el cómo, que a veces es igual al sí, siempre y cuando sea igual a sí. Con tal de que estés aquí, es igual que decir, si estás aquí, cocinaré rico. Y las exceptivas, que son salvo o menos. Conoce todas las regiones, salvo, podría ser también excepto. ¿Ok? Excepto Chiclayo y Loreto, menos Carlos. Listo el pollo. ¿Qué tal? Ok, veamos qué haces. Ok. Uy, se fue. Perdóname. Cuéntame los adverbios. ¿Cuántos adverbios hay en el texto? A ver, ¿cuántos adverbios hay en el texto? Cuéntamelo todo. Tu respuesta es, Leo, dice, muchos alumnos siempre miran aquí y allá mientras explico la lección. Los que están cerca procuran moverse despacio. Los que se sientan atrás siempre hacen ruido y nunca parecen estar quietos. Yo no me enfado con ellos. Quiero que comprendan que solamente ellos pueden decidir si quieren aprovechar el tiempo o no. Efectivamente, creo que eso es importante aprender hoy. Quizá un día me den las gracias. ¿Cuál es el número de adverbios? A ver, ¿quién me da su respuesta? ¿Cuál sería la clave? A ver, babies. ¿Cuántos adverbios hay? A ver, Jazz, Brusila, Antero, Valeria, Brian, Efraín. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, mi gente. Adeli, Adrián, Aldito, Alison, Alexander, Álvaro, Anaís, Andrea, Ashley, Brandon, Brian, Camila, Caroline, Cielo, Cintia. A ver, pues gente, hablen. Efraín, Eric, Davy, Danielita, Cintia, Stephanie, Franco, Jordi, Giancarlos, Evelyn, Stephanie, Jeffrey, Jack, Johan, Melanie, Miguel Ángel, Miluska, Roberto, Sebastián, Silvana. A ver, pues gente, Smith, Sunray, Valeria, Wilmer, Yasuri, Yomeli, Suemeli, Junior, Wilmer. ¿Qué dicen? Paolo. Respuesta. Ok. Jack me dice la B y Brian dice la C. ¿Y las chicas dónde están? Vamos a ver si estos preciosos tienen la razón. A ver, mucho es imposible porque yo te dije que los adverbios no tienen plural, son invariables. Acá tengo uno siempre, aquí dos, allá tres, mientras cuatro, cerca cinco, despacio seis, atrás siete, siempre ocho, nunca nueve, no 10. Solamente y todas las palabras que terminan en mente son adverbios, ¿ah? 11, no 12, efectivamente 13, hoy, adverbio de tiempo 14, quizá 15. Mira, y también te das cuenta, ¿no? Siempre miran, aquí miran, están hablando del verbo.
Allá miran. Mientras explico, miran. Todas están hablando de ese verbo. Cerca están. Despacio se mueven. Los que se sientan atrás siempre hacen, nunca parecen. No me enfado. ¿Ok? Solamente pueden decidir no aprovechar. Efectivamente creo hoy aprender. Quizá me den las gracias. Todos están hablando de verbos. Entonces hay 15 adverbios. La clave es la letra D. Y esa carita, Jack, Briancito, ¿qué pasó? ¿Por qué lloraron? Se comieron una, pues. Semánticamente, los adverbios expresan diversas ideas: tiempo, modo, lugar, cantidad, entre otras. Teniendo en cuenta ello, marca la alternativa que tenga más adverbios. Recuerda que el adverbio es modificador directo del verbo, del adjetivo, del adverbio. De 3 palabras habla. Entonces digo, siempre atienden y bien atienden. Están hablando del verbo, hay 2. Mucho no, porque mucho está hablando del entusiasmo y el entusiasmo es un sustantivo y los sustantivos no son modificados por adverbios. En cambio, temprano llegó, ahí sí, hay 1. Está hablando del verbo. No renuncie. Adelante, siga. También hay 2. Felizmente, no hay congestión. Ahora no hay congestión, ahí es el verbo. Y no hay congestión. Acá hay 3. Esta es la clave. ¿Qué tal? De nuevo, ¿qué tal? Ah, no vale quedarse callados, ¿ah? Muy bien, Jack. Ahora sí. Tercera pregunta. Uy, y esto está de moda en San Marcos, ¿ah? Sí, este tipo de preguntas así, con mucho enredo. Lea lo siguiente, el texto, y coloque el valor de verdad y falsedad. Entonces reviso las preguntas y me preguntan sobre el adverbio, entonces voy a buscar los adverbios. La milla me dijo que las palabras que terminan en mente son adverbios. Efectivamente, es igual a decir sí, es un adverbio de afirmación. Mañana podríamos reunir. Este es un adverbio de tiempo. En el auditorio principal, este siempre que es igual a decir sí. O sea, esto no es un adverbio. Esto es una locución conjuntiva, o sea, es una conjunción formada por 2 palabras, subordinante, condicional, porque las condicionales son subordinantes. Condicional, porque son iguales a decir sí cuando condicionas. Hoy, hoy solicites. Esto es un adverbio de tiempo. Si esto no es, este no es un adverbio de negación. Me lo comunicas de inmediato. Ajá, esto es una locución adverbial temporal, porque de inmediato es ya, ahora, para buscar otra alternativa por la tarde. Ya tengo todos los adverbios. Entonces dice, ¿hay 5 adverbios de tiempo? Yo sé que no, pues, porque todos no indican tiempo. Falso. Entonces ya descarto la D y descarto la B. ¿Presenta una locución adverbial? Sí, acá está. Sí, verdad.
¿ok? Entonces ya tengo mi clave, la clave C. Y sigo. Dice, ¿hay un adverbio de afirmación? Sí, el primero, efectivamente, verdadero. Y luego dice, siempre que expresa tiempo, falso. Siempre que dijimos que indica condición. Es condicional y no es adverbio, es una locución conjuntiva, es una conjunción, es un enlace. ¿Qué tal? Ahí está toda la sustentación para que revisen nuevamente la pregunta. 3C, muy bien, excelente. Y nos vamos ahora a la 4 y a la 5. Dice, marque la alternativa que correlaciona correctamente los adverbios subrayados con su respectiva clasificación. Eso es fácil, sabemos que los adverbios indican pues 7 cosas, ¿no? Tiempo, lugar, modo, cantidad indefinida, afirmación, negación y duda. Pronto se distribuirá, esto indica tiempo, 1C, o sea, descarto ya esta. Camina despacio, ¿cómo camina? Despacio, esto indica modo. 2D, esta se va. La que sigue, el mandatario está bastante preocupado. Esto es B, y ya tengo la clave. Y lejos vive, esto indica lugar. A, C, D, B, A. ¿Te salió? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, como categoría invariable, el adverbio no presenta morfemas flexivos, o sea, no tiene, ahí lo dice, no tiene género ni número. Según esta definición, lea los siguientes enunciados e identifica la opción en la que hay adverbios de cantidad. Adverbios de cantidad. No puede ser varios porque está en plural, pues. Tampoco puede ser bastante porque bastante está hablando de responsabilidad y responsabilidad es un sustantivo. O sea, acá no hay. La 1 no es parte de la clave. ¿Viste? Ahora, extrañó mucho, mucho extrañó. Ahí sí, ahí sí. O sea, la 2 es parte de la clave y las dos incluyen la 2. Lamentablemente, sí es un adverbio, pero no indica cantidad. Poco no es adverbio porque valor es un sustantivo, entonces la 3 no es la 3. La clave debe ser la C. Los médicos y las enfermeras están trabajando demasiado, demasiado trabajan, entonces esta sí es 2 y 4. O sea, si tú tienes criterio, te tiene que salir bien, Paolo. Y dice, los enunciados. Algunos ciudadanos no acataron las disposiciones del Estado con que, ¿qué significa con que junto? Esto lo estudiamos en el tema 1 de básico. Significa así que. Es una conjunción coordinante hilativa. ¿Te acuerdas? Hilativa o consecutiva. Así que serán sancionados drásticamente. Ya sé que el con que va junto, entonces descartadas la A y la B. El profesionalismo con el cual, ¿te acuerdas? Cuando va separado se traduce como con el cual, con la cual, con los cuales, con las cuales. Así que la clave es D. Y el queísmo, esto lo hemos visto en vicios, en básico, consiste en el uso indebido de la conjunción que debe cambiarse por de qué. A ver, veamos. La ministra está convencida, te enseñé que todo lo que comienza con que se encierra entre paréntesis, ¿te acuerdas? La ministra está convencida que se reactivará la economía en lugar de la ministra. Dice, la ministra está convencida, ¿te acuerdas? Se reemplazaba por eso. La ministra está convencida, eso. Yo me doy cuenta de que está mal. Que lo correcto es decir, la ministra está convencida de eso. Acá no hay error, acá es correcta. Según ello, identifique la alternativa que presente queísmo.
Entonces, haz lo mismo que hemos hecho. Encierra todas las ideas que comienzan con qué y las reemplazas por eso. Y te vas a dar cuenta si está bien o si falta el de. Ya está. Entonces yo digo, los padres desean eso, está bien. Los convencieron eso. No, mis, acá falta el de. Los convencieron de eso. Esta está mal. Acá hay que ismo, le faltó el de. Nos alegra eso, está bien. Y es fundamental eso, también está bien. ¿Te diste cuenta? ¿Todo claro? Muy bien, Nicolás. Ok. Del enunciado. A ver, ¿qué nos piden acá? Conjunciones, conjunciones. Ya. Entonces, a fin de que es igual a decir para qué. Esto es una locución conjuntiva subordinante final, porque indica finalidad, ¿cierto? Es importante que le transmitamos que los exámenes solo son un indicador de su rendimiento en un curso en específico, pero esta es una conjunción coordinante adversativa. Estos que son conjunciones subordinantes completivas. Por eso te decía que te tienes que aprender las tablas. O es una conjunción coordinante disyuntiva. Entonces dice, únicamente hay conjunciones coordinantes, falso, porque también hay subordinantes, mira. Solo presenta conjunciones subordinantes, mentira, porque también hay coordinantes. Acá hay una, ok, acá hay otra. Presenta una locución conjuntiva de finalidad, acá está. Entonces, ¿esto es verdad? La conjunción que expresa consecuencia, no. Esta se llama completiva, no consecutiva. Para ser consecutiva debe tener un tan antes. Y marque la opción en la que se presenta correlación correcta entre ambas columnas. Ok. Antiguamente, porque todas las palabras que terminan en mente son adverbios, ¿qué señalan? Bueno, antiguamente señala tiempo, Miss. Así que A3 se va la B. Chao. Los leones dormían así, plácidamente. Esto indica modo. Así que 5. B5. Ya tengo la clave, Miss, la C. Hace una semana llovió demasiado, demasiado llovió. Esto indica cantidad. Y probablemente perdure la tormenta. Esto indica duda, probablemente 1. Y la pérdida fue verdaderamente cuantiosa. Verdaderamente indica afirmación 2. ¿Viste? Salió al toque. ¿Chévere? Muy bien. Y la 10, hay que ver qué cosas nos señala, ¿no? Dice, las locuciones subrayadas, o sea, hay locuciones adverbiales, hay locuciones prepositivas y hay locuciones conjuntivas. Debido a su gran habilidad, o sea, por su gran habilidad, esto es una locución prepositiva. Prepositiva es lo mismo que preposicional, así que descartada la A y descartada la B. La primera es preposicional. La segunda dice, a la vez, varias actividades a la vez, que es igual a decir simultáneamente. Y hemos dicho que todas las palabras que terminan en mente que son adverbios, así que la segunda es adverbial. Y sin embargo, es igual a decir pero, así que pero es una conjunción, así que es conjuntiva. La última, la clave es de. ¿Qué tal, bebés? Eco, eso es. ¿Ok?
Ahora sí, babies, están listos. Estamos en el tiempo justo para que rindan su examen. Así que les lanzo el enlace. Ahí está. Rindan su práctica, por favor, y sáquense 50. Vamos. En la primera, el número de preposiciones. Tengan cuidado que hay una una locución prepositiva. Si hay una locución prepositiva, la cuentas como uno. Ten cuidado ahí, por favor. No vayas a meter la patita. En la segunda te piden cuál es una coordinante. Fácil, una coordinante, una conjunción coordinante. Las coordinantes pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, hilativas, explicativas y distributivas. Y en la tercera te piden la cantidad de adverbios. Recuerda que todas las palabras que terminan en mente son adverbios. A veces las palabras que terminan en ando y en yendo funcionan como adverbios de modo. También toma eso en cuenta. Por ejemplo, regresó hablando. ¿Cómo regresó? Hablando. Ahí podría ser adverbio de modo. Ujú. Hemos estudiado los verboides en el capítulo justo anterior, antes de pasar a, a este módulo, así que moscas ahí. Bueno, la otra personita hemos dado 2 exámenes, se equivocó en la última. Lo demás está bien hecho. Hasta ahorita tenemos promedio 15, así que vamos con todo. Vamos.